Muy bien, yo soy Luisa Montucci, me gradué acá en la facultad, primero de Contadora Pública, porque cuando yo ingresé a la facultad era la carrera que había, y después yo estaba terminando la carrera que no me gustaba, no era algo que estaba de acuerdo con mis intereses. Y estaba en el último año de materias y no las daba, 1 o 2 materias creo que debía para recibir, cuando aparecieron en la facultad 3 profesores nuevos. Tampoco me gustaban los profesores, que eran Enrique Jorge Reich, William Leslie Chapman y Julio H.G. Olivera. Los 3 tuvieron incidencia en mi carrera posterior. De hecho, yo en la Academia Nacional de Ciencias Económicas ocupo un lugar, ocupo justamente el sitial que tiene el nombre de Chapman. A los tres creo que implicaron un cambio importante y trascendente en esta facultad. Y algo cambió. De hecho, yo trabajaba en la empresa de mi padre. Tampoco me gustaba el trabajo que hacía, porque me hacían hacer el trabajo, el balance de sumas y saldos, cosas así. No era lo que a mí me gustaba hacer. Y entonces yo empecé, cuando vinieron los profesores, bueno, dejo de explicarle por última vez, para el final, a Julio Olivera. Pero digamos, los que primero tuvieron una incidencia en lo que yo tenía que hacer, pues Enrique Jorge Reich, que yo cursé la materia con él, y después de cursar la materia me ofreció un trabajo. Y yo, bueno, lo dejé a mi padre, mi mamá estaba enojadísima. ¿No? Gracias a eso empecé a cambiar mi enfoque de los estudios. No, por supuesto, y sin discusión, el más importante fue Olivera. Olivera yo lo defino como mi maestro, que fue lo que hizo. ¿Qué pasó con Olivera? Olivera daba la materia de dinero, crédito y bancos, que era del plan D, el plan que yo estaba, pero no era lo que más le gustaba. Entonces, él al poco tiempo de ingresar, ofreció hacer un seminario optativo, no era sin puntaje, nada, la facultad no lo reconocía, sobre temas de teoría económica. En el primer seminario, yo me anoté. Estaba Ros Mantel y Ana María Martínez Mantel, que fue la esposa de Rolf. Rolf falleció el mismo año, unos meses antes que mi marido. Y Ani está mal. Y a ver, había otros 2 integrantes, yo ahora no me acuerdo los nombres, los tengo escritos en algún lado, pero no hicieron carrera de economía, Y entonces ahí empezamos con los libros clásicos, a leerlos y a estudiarlos y a hacer seminarios y a repetir lo que leíamos y discutir. Y después Olivera organizó en los años siguientes otro seminario igual que el nuestro. Y dice, a mí me contaban integrantes de ese seminario que nos miraban todos con gran admiración. Bueno, a partir de ahí, decir, ¿qué vamos a hacer? Yo no quería, de contador no quería trabajar, no quería trabajar, realmente era algo que no me gustaba. Entonces, ahí por otro lado, porque eso hay que decirlo, empezaron a jugar elementos políticos. En la universidad pública eso es 70 y después del 80. Y
Entonces ahí en algún momento a Olivera lo propusieron como rector de la universidad. Y entonces ya estaban pues, los del seminario, a mí me propuso trabajar, él creó lo que se llamaba un centro de economía aplicada y me propuso de estar de secretaria de ese centro que se ocupaba de hacer investigaciones. Y lo que pasa que, bueno, Olivera no funcionó bien, tuvo conflicto y entonces en algún momento decidió renunciar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Renunció y el que subió era el vicerrector, que era un ingeniero, y por supuesto desarmó todo lo que había hecho Olivera. Era del plan D. En el interín salió el nuevo plan, que era el plan E, paraba las carreras, cosa que le debemos a Chasman. Chasman fue el que, siendo vicerrector, autorizó la separación de las carreras, licenciado de Economía, licenciado de Administración, contador público. Y pudieron hacer una cosa que yo la pedí y insistí, ¿por qué no hacen de modo tal que uno pueda? Porque después venía el doctorado, pero yo digo, no quiero hacer un doctorado de contador público, porque no, eso nunca me gustó. Entonces hicieron una serie de cosas de equivalencias, de materias, de cosas así, de modo que yo pude hacer el doctorado, o sea, mi título máximo es doctor en Ciencias Económicas, orientación de Economía. Lo que hay que decir también, y no puede evitarse eso, que lamentablemente la política entró a tallar. Y eso no fue nada bueno, no fue nada bueno. Empezó a principios de los 70, yo las fechas no las tengo precisas, me acuerdo que algo así como 72, 73, hubo una elección y bueno, ganó la izquierda, ahí ganó la izquierda. Yo tenía el que era mi ayudante de cátedra, que se convirtió en el director del Departamento de Economía Monetaria, una cosa así. Pero después me sacaron de la cátedra. Incluso ya no eran los de izquierda, vinieron los de la derecha. Entonces a mí me sacaron la cátedra y daba una materia, no me acuerdo bien los nombres, pero eran de los 2 primeros cursos que había de economía. Era profesor de la materia que yo quería dar, que era Economía 3, me parece que era la que yo quería dar, que era la más avanzada, y la daba otro profesor, que no me acuerdo el nombre, si lo puedo hacer, que era uno de los que habían traído, pero ese era un buen tipo. ¿Y por qué yo digo eso? Porque yo en el interín estaba trabajando en mi tesis. Había arreglado, yo había podido dar la materia para completar el plan de estudio y empecé a trabajar en la tesis. Olivera dijo que no me podía dirigir porque estaba dirigiendo a una profesora. Y entonces yo, ¿cómo se llamaba el profesor ese que era? Yo tendría que haber venido con la tesis, que tengo todos los nombres ahí de agradecimiento, que era, era full time también, y estaba en la parte, el nombre ya, que fue mi director, fue mi director de tesis. Era un tipo grande ya, que había trabajado en programación lineal. Y decían que había sido uno de los inventores de programación lineal. La tesis mía era sobre el poder económico de los sindicatos. 4 capítulos, uno la definición del poder, otro
cómo se define el poder económico, la historia sindical y después la aplicación de lo que había obtenido en el segundo capítulo al caso de los ajustes sindicales. Estaba Olivera en los jurados y había dos tipos que eran peronistas, pero no, uno era, pero el otro no. Y me entraron a cuestionar de la tesis en el último capítulo, porque yo llegaba a la conclusión que después del 45, que había historia del sindicalismo, el sindicalismo que había sido antes y después que fue con Perón, qué sé yo, el estatuto de la CGT, que fue creada con el peronismo, decía en el capítulo tal, artículo tal, que se constituía en la defensora total de los intereses de los... Y entonces saltó que decía no, había este tipo que estaba en el jurado, el padre había sido uno de los dirigentes laborales, pero en el periodo que luchaban, no había reconocimiento sindical ni nada, había sido, y decía que no, pero no me acuerdo si era él o si era otro, que decía que no era cierto, que nunca habían defendido que ¿cómo va a ser cierto? Dice el estatuto de la CGT, en tal artículo dice eso. Entonces que no lo iban a aprobar, qué sé yo. Entonces ahí Olivera dice, y escúchame, dice, ¿por qué no saca ese capítulo? Y después, si quiere, cuando la publica, lo puede volver a poner. Bueno, perfecto, hagámoslo así. Y después tenía que entregarle, te cuento eso, tenía que entregarle la nueva versión de la tesis en ese capítulo a los integrantes del jurado. Entonces a varios de ellos yo se lo dejé en la facultad, pero había uno que vivía cerca de casa. Y yo, bueno, voy a la casa y se lo dejo en la casa, que es a 2 cuadras de casa. Entonces cuando toca el timbre, que se decía, suba, le invito a tomar un café. Y bueno, y subo y nos podemos charlar. Me dice, ¿sabe una cosa? Lo que usted escribió tiene razón, pero no se puede decir. Este era un tipo reconocido en los movimientos laborales. El asunto es que se lo saqué, me lo aprobaron, bueno, y con eso cerré una parte importante de mi carrera, que de tener, para decir, bueno, que tengo el doctorado. Aparte había dado las materias, porque de acuerdo con lo que había hecho, uno podía pedir equivalencia de cosas y de las materias, de modo tal que mi título es Doctor en Ciencias Económicas, Orientación de Economía. En el interín yo dije, bueno, no, la Facultad de Ciencias Económicas está demasiado envuelta en las cuestiones políticas, y yo no quiero eso. Yo quiero trabajar en investigación y hacer sin que nadie me venga a decir si esto era lo otro, pues eso. Pero yo hice otra cosa también. Lo que dice, bueno, yo seguí hasta fines de la facultad, hasta 1990, creo, 1990. Y ahí, bueno, la cosa estaba... Lo que conseguí es que se hiciera yo pedí año sabático también, porque se me ha vuelto muy politizada, que era el movimiento, ¿cuál era? ¿Cómo se llamaba? El movimiento de los estudiantes, Franja Morada, eran imposibles. Ahora debe haber con otros títulos iguales, pero eran imposibles. Ahora debe contar unos episodios, pero yo no puedo trabajar en un ambiente así que me presionen por razones políticas. Y los apoyaba
porque estaba el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que estaba en contra, pero estaba el colegio estaba a favor. Así que era una cosa, bueno, increíble de eso. Y entonces, igual se había, en algún momento, había gobierno tripartito. El gobierno tripartito, habíamos hecho, es decir, ¿cómo fue el asunto? Que yo estaba en un grupo, fundamentalmente yo estaba con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. De modo que cuando hubo elecciones, que se elegían, me pidieron que yo me presentara para la parte de los graduados. Y los graduados la ganamos. Y estudiantes y profesores la perdimos. Pero entonces yo estaba de la facultad. Y estaba Cereijo, que manejaba el consejo en esa época. Bueno, y entonces yo me acuerdo de las cosas que pasaron. Nosotros teníamos entonces la parte de graduados, y mayoría en graduados y minoría en profesores y estudiantes. Bueno, perdimos siempre. Y después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Que resulta que a uno de los nuestros, que no era titular, sino suplente, consiguieron, le ofrecieron, no sé si un cargo más alto o una cosa así, si se pasaba. Y se pasó inmediatamente. Y yo me acuerdo porque también me pidieron a mí si yo no quería algo. Y yo dije, no, yo no quiero nada. No, yo no quiero nada. No. Yo ya tengo lo que es eso. Lo que pasa que cuando venció nuestro mandato, que era 3 años me parece que era, yo estaba para profesor, pero suplente, pero éramos minoría. Me ofrecieron también, así que me quería pasar y dije no. Y entonces directamente cuando venció el cargo, yo dije, yo ya me voy, no quiero más. Es decir, yo no puedo, es decir, mezclar la política y la política partidaria con una entidad que se tiene que dedicar al nivel más elevado de estudios, de investigaciones y de cosas. A mí realmente me caía muy mal. La verdad que yo no puedo decirte que estuviéramos defendiendo un partido o una cosa. Se discutían los programas y las cosas, pero nosotros perdíamos siempre. Era así, Y como te dije, todavía se llevaron a uno del grupo nuestro porque le ofrecieron me ofrecieron a mí también. Yo dije no. Franja Morada manejaba, no era solo manejar los estudiantes, manejaba todo, y ellos fueron los que consiguieron llevarse a uno de los nuestros. Yo cuando terminó mi mandato dije no, yo me voy, y le dejé que a Enrique Burr le dejé el cargo que yo venía ocupando, y dije no quiero más, yo quiero pasar estar en algo donde nadie me pida, me exija cosas que no sean de la disciplina. Y realmente fue así. Yo la UCEMA la considerarán que es de derecha, pero a mí nadie me pidió nunca que fuera de derecha o que escribiera papers orientados de cierta manera, porque no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho. Yo para mí es fundamental la libertad de investigación en una entidad, y la verdad es que nunca me lo pidieron. Y eso que, bueno, yo ahí hice una buena carrera.
Bueno, ¿cómo fue la decisión de incorporarme a la UCEMA? Yo ya estaba con todos los líos esos de los estudiantes y los grupos y qué sé yo, y que me habían ofrecido y qué sé yo. Dije, bueno, yo tengo que ir, no puedo seguir. Y en el interín, de gente que yo conocía que había ido a estudiar afuera, porque la mayoría venían con un doctorado de Estados Unidos. Entonces apareció, me dijeron que bueno, que podía ir a trabajar ahí, qué sé yo. No, primero hice una cosa. Dije, no, yo tengo que conseguir ser independiente, qué sé yo. Entonces me presenté al CONICET para ser investigadora del CONICET. Y así fue, que bueno, que sigo siendo, a pesar de lo transcurrido y todo, soy investigadora principal del CONICET. Estoy jubilada. A los 67 años hay que jubilarse del CONICET. Uno puede seguir en el CONICET, pero sin cobrar. Entonces yo dije, no. Entonces cuando estaba, yo dije, bueno, con lo que pasa en la Facultad de Ciencias Económicas, ¿por qué? ¿Qué pasa en la facultad? Primero vinieron los zurdos, después los de derecha, después los de derecha también. Hubo un periodo, no me acuerdo quién era el decano, pero que había un secretario académico que ese era de derecha total. Y a mí me rajaron de la facultad. Y había también a Olivera lo rajaron, No es que me rajaron solo, a Olivera también. Entonces yo, ¿de qué voy a vivir? Me rajan de acá a esta altura, ¿dónde voy a ir a trabajar? Entonces se me ocurrió lo siguiente, que yo había dirigido tesis a un tipo, ¿cómo se llama? Goldberg, no importa, que era el presidente o el director de los taquígrafos del Congreso. No sé si sigue habiendo taquígrafos en el Congreso. Entonces digo, y que era un tipo agradecidísimo, porque aprobó la tesis con distinguido, así que el tipo estaba, Goldberg, no me acuerdo si se llamaba así, estaba muy agradecido. Entonces lo llaman por teléfono y le digo, mire, tengo un problema, me han rajado de la facultad. Entonces, como usted tiene vinculaciones con la gente que está en el Congreso, quería ver si puede ayudarme a hacer algo para que me vuelvan a tomar. Espera. En el interín, yo cuando me rajaron fui a hablar con el decano. El decano era José Pena. Bueno, la junta fue a hablar con él, que era decano. Dice, mire, es complicada la cosa. Yo tenía cargo de profesora titular. Y se le puede ofrecer el cargo de profesora juntas, interina. Yo era titular ordinaria. Digo, profesora junta interina, guárdeselo. Claro. A mí no me interesa eso. No me interesa, sí, pero no se puede hablar de estas cosas. Bueno, entonces ahí fue donde hablé con este señor del Congreso y dice, espere que yo voy a hablar. Y no sé si un día o dos después me dice, su asunto ya está arreglado, pero tiene que venir al Congreso para hablar con uno de los senadores. Y fui ahí. Y hablé con bien todo. Y me dice, ¿y usted en la facultad con quién habló para arreglar su situación? ¿Habló con alguien? Sí, dije, hablé con el decano.
no, dice, pero el decano no tiene ninguna manija. El que tiene la manija es el secretario académico. Entonces, bueno, dice, no se preocupe, estuvimos hablando, qué sé yo, y bueno, listo. A los pocos días, yo vuelvo a la facultad, vuelvo al instituto, a mi oficina, porque Olivera también lo habían rajado. ¿Cómo arregló Olivera que lo volvieran a nombrar? No sé, porque ese es un asunto que no hablamos nunca. Pero el asunto es que yo vuelvo al instituto, a mi oficina, y a los pocos días me viene a ver el secretario académico. Y tenemos una charla general, ni de facultad, me acuerdo. Y después de eso, pasaron unos días y vino de nuevo a hablar. Dice, bueno, dice, está todo bien, no hay problema, dice, y está claro que usted no era como me habían dicho que era. Pero ahí era la derecha la que estaba manejando eso. Que la izquierda no lo rajó. Yo después encontré en algunas reuniones algunos de los de la izquierda que venían por la facultad. Yo estaba por el CETO, por la universidad que estoy ahora, pero que había algunos de los que habían estado en esa época. Pero yo no sé cómo está ahora la universidad, pero en ese momento para mí fue muy claro, a fines de los 90, todavía me quedé, dice, me presenté, cuando me rajaron, me presenté a un concurso que no era un concurso de principio de economía, que lo gané el concurso. Y con bronca de otros que querían salir ellos, porque me había presentado esa materia que no era materia de la que yo daba. Pero bueno, después de eso yo participé la elección del consejo directivo por los graduados, que hubo 5 votaciones. El candidato era Suberov. Yo dije, bueno, yo me voy de acá, no puedo. O sea, hay que ver cómo se negociaba en los intervalos entre una votación y otra. Se llevaron a uno de los nuestros también. López Santizo era el tipo que tenía la manija, pero no era el candidato. Era el tipo que tenía la manija del consejo profesional. Que yo tuve una muy buena relación con López Santizo. Pero fue una cosa, hubo 5 votaciones. Y bueno, y después ganó Suberov. Suberov, que parece que tenía una empresa de Estados Unidos, decían, bueno, importante, qué sé yo. Pero no sé, yo ya no volví a la facultad. Ana Martirena, bueno, se fueron con Rolf a Di Stella. Quise ir a Di Stella. Pero Di Stella en ese momento pasaba una situación, digamos, particular, que estaba dividida en 2 grupos. Uno era el Di Stella tradicional y otro era la universidad. No sé si al principio era instituto universitario y después fue universidad, y eran de gente distinta. Entonces, las relaciones que yo tenía, y también Omar Chisari, se fueron todos de la facultad, no quedó nadie ahí en el instituto. No, el único que quedó fue Fernández López. Él no se fue, los demás nos fuimos todos. Yo fui a hablar de tele y nunca me contestaron, porque parece que el grupo ese tradicional había perdido toda la manija. Y entonces los que estaban manejando eran todos los nuevos que habían ingresado. Entonces dije, bueno, ahí tengo que hacer otra forma de relación, y ahí me vincularon con el SEMA. Ahí me vinculé con el SEMA. Y dio clases con nosotros en el SEMA también. Bueno, y entonces, se fueron un montón de gente, se fue. Todos los que pudieron se fueron. Omar Chisari se fue a la UADE. No quedó nadie. Más se quedó Fernández López.
porque no le ofrecieron nada. Después estaba Fernández Pol, se fue a Australia. Y ahí se fue desarmando todo. En la época que yo fui presidente de la Asociación Argentina de Economía Política, puede estar o no de acuerdo con el SEMEN, yo estoy de acuerdo con eso. Pero a mí nadie me ha preguntado nunca cuál era mi orientación. Por supuesto, el actual rector, Carlos Rodríguez, el anterior, era muy inteligente, pero medio rayado. Ahora tenemos Carlos Zablowski, que fue alumno mío en la UBA. Yo lo tuve de alumno. Después él se fue a estudiar a Chicago, tiene un doctorado en Chicago, qué sé yo. Y realmente, para mí, jamás me han preguntado cuál era la orientación ideológica que yo iba a darle a las clases. Pero la cosa en la UBA era o por la derecha o por la izquierda, por todos lados llamaba lío. De distintos grupos. No puede ser. Es decir, el conocimiento tiene que ser. Incluso vos podés explicar la doctrina de la izquierda y podés explicar la de la derecha, pero no adherir a una de esas posiciones. Yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, primero, todo el mundo quiere tener. Yo nunca esperé lo de la academia. Lo de la Asociación Argentina de Economía Política, todavía yo estoy conforme con lo que hice, porque en las anteriores autoridades había un problema. Es decir, la Asociación Argentina de Economía Política es el miembro de Argentina de la International Economic Association. Pero el problema era que no tenía una sede. Entonces, cada vez que cambiaban de autoridades, que nombraban secretario, tenía que agarrarse un cajón con todos los papeles y llevarlos de un lado para el otro. Y lo que yo estoy conforme, porque yo presioné y apreté a la gente de Fiel para que aceptaran a poner la sede de la asociación ahí. Y ahora sigue ahí, por supuesto. La asociación le paga. Incluso Fiel se fue achicando ahora, quedó solo un piso, y parte de ese piso es para la secretaria de la asociación. Así que bueno, eso por lo menos la cosa funcionó, porque antes no puede una asociación importante que realizó todas las actividades de congresos anuales que se hace, la asociación hace todos los congresos anuales, que no tenga una sede. Claro. Pero ahora así ya tiene la sede. Eso en cuanto a lo que yo hice, lo que yo estoy conforme de haber hecho cuando fui presidente ahí. Y me aplaudieron, cosa que nunca vi a la salida. Hoy no sé, hoy estoy cansada, ya no agarraría nada. En la academia lo que pasó fue lo siguiente, porque antes en la academia pasaron una serie de cosas. Hasta fines de los 90, o antes un poco, resulta que no podían entrar ni los parientes ni las mujeres. Entonces, en el periodo que precedo, mi marido ya es presidente, un día me dice se decidió anular esa restricción, y entonces van a poder ser parientes y mujeres. Digo, y Annie Martirena también, el marido de Rosnante. No, dice Annie, Ron fue medio indefinido cuando se planteó el problema. No sé quién la propuso a Annie después, pero Annie entró. Y después fue ella la que me propuso a mí. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo llegué a presidente? El que era presidente en algún momento me pidió que fuera, ocupara el cargo como, digamos, había un cargo de secretaria, vicepresidente segundo, vicepresidente primero y presidente.
que ocupara el cargo de secretario porque no tenían nadie, la academia no se cobra nada. El gobierno tiene que financiarlo, pero financia muy flojamente, muy flojamente. Apenas no cobran ni los gastos generales. Entonces, bueno, entonces yo acepté ser secretaria, que voy a hacer las actividades, etc. Entonces, la autoridad siguiente ahí estaban, ¿quiénes fueron los que? Chapman, que fue presidente después, y Enrique Jorge Rey. Entonces yo acepté ser secretaria. De estos dos, uno era vicepresidente primero y otro vicepresidente segundo. Entonces después que termina el que era presidente, entonces uno de estos sube. Y yo también subo. Así que subí tuve 3 años de secretaria, 3 años de vice segunda, otros 3 años de vice primero y llegó a presidente, primera mujer. Realmente creo que hizo una buena gestión. Pero bueno, de todas maneras eso me cansó. Bueno, es, digamos, un ámbito para los académicos, obviamente, para exponer ideas que lleguen al público en general. Y digamos también que no hay ninguna restricción ideológica. Lo que pasa es que para ser académico te tienes que votar. Entonces vos decís, bueno, sí, pero acá son todos una... ¿Y qué sé yo? Es así. Es así. Si a mí me dicen, yo lo que le puedo decir, no creo que en la Academia de Ciencias Económicas haya ninguna persona de izquierda. Por lo que yo sé, a menos que lo tenga de escondido, esa ideología, pero nadie lo propone. Yo tampoco conozco a nadie de izquierda, entendámonos. Aparte yo ahora ya no me meto mucho en la academia. Voy a las reuniones, eso sí, pero dejo que eso, la parte de manejo y todo, que lo hagan las autoridades actuales, etc. Incluso en algunos casos se me ha presentado una disyuntiva, digo, una persona que está en la política, es lógico que esté en la academia también, y no sé, no estoy segura.